Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Tuvimos el gran privilegio, previo a que el libro El Presagio saliera a la venta, de entrevistar, y fuimos los primeros en el país. Tuvimos una serie de CD de El Presagio del rabí Jonathan Cahn, que se ha convertido en un bestseller del New York Times. Se han distribuido más de 2 millones de ese libro. Pero Jonathan me llamó el otro día y dijo, sí, Dios me dio una revelación. Lo llamo el misterio del Shemita. Y es tan grande que afecta todo lo que como personas hacemos personalmente y afectará el levantamiento y caída de los Estados Unidos de América. El libro bestseller, El Presagio, que significa la advertencia de los juicios, reaparecieron ahora. Hay 9 de ellos, pero uno de los que están reapareciendo es el entendimiento y la revelación de un término bíblico llamado el Shemita. Ahora, Rabí Jonathan, ¿qué es el Shemita? El Shemita es un antiguo misterio. Se remonta a 3000 años hasta Moisés al monte Sinaí y está afectando todo, desde el 11 de septiembre hasta el levantamiento y caída de la economía, hasta el colapso del mercado de valores, hasta el levantamiento y caída de las naciones. Todo desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que está pasando ahora y lo que pasará. Es el misterio bíblico más preciso, impresionante y se está cumpliendo ahora. Ahora, cuando hablaste de eso en tu libro El Presagio, ¿tenías alguna idea de que esto nos afectaría tanto hoy en nuestra vida diaria y también de lo grande que es? Sabía que estaba pasando, bueno, al menos en cierto periodo, pero no tenía idea de que no solo pasó entonces, ha afectado a cada uno de los que nos ven ahora, está afectando cada vida desde el día en que nacimos y el futuro. No tenía idea hasta hace poco de lo grande que era. Es algo impresionante. Bueno, vamos a comenzar con lo básico. Sí. ¿Qué significa el Shemita? ¿Qué significa la palabra? Shemita es liberar, pero también significa literalmente caída o colapso en hebreo. También significa sacudida. Y lo que es esto. En el monte Sinaí, Dios le dio las leyes a Israel. Cada 7 años era el Sabbat, un año de descanso. Ese descanso era el Shemita. No había cosecha ni siembra de la tierra. Y el último día del Shemita, el día llamado Elul 29 en el calendario bíblico, en ese último día, algo único pasaba. Todos los créditos se eliminaban, la deuda era borrada, las cuentas financieras de la nación eran borradas. Esto era una bendición, pero cuando Israel se volvió contra Dios, el Shemita se volvió una señal de juicio a una nación que estaba sacando a Dios de su vida. Eso es lo que nos afecta particularmente hoy. Entonces, el Shemita afecta, como ves, la economía de inmediato. Esto es, hoy sería una recesión o una depresión. Y el Wall Street literalmente es el colapso de nuestra esfera financiera. Lo que veremos... Entonces tendremos un colapso que no es una bendición. Así Vamos es. a tener un colapso como un tipo de juicio. Ya lo vimos pasar y se está volviendo más específico. Los últimos 2 Shemita han sido tan exactos, tan precisos desde el 11 de septiembre y llegamos a otro más. Lo que vamos a ver, y esto me impactó, es que ha estado afectando todo en nuestras vidas desde... No tiene final. Es sorprendente y es preciso. Hasta en los días, las horas y segundos. Bueno, danos un trasfondo, como explica cada 7 años. Sí, y sí. Cada 7 años tienes el descanso y hay claves porque vamos a ver qué pasa justo ahora. Las claves son, número 1, tienes el ciclo de 7 años. En el ciclo de 7 años todo se detiene y hay ese colapso financiero. Está bien, dime, según la Biblia, cada 7 años Sí. tenemos una bendición de Dios. Debe ser. Si no hemos hecho lo que Dios pide, se vuelve un juicio de Se Dios. vuelve un juicio de hecho. En el 586 a.C. se erradicó Jerusalén. Estuvieron en Babilonia por 70 años y la Biblia dice que fue porque era el tiempo de acuerdo a cuántos shemitas quebraron. Se vuelve algo impresionante. No solo borra las cuentas, puede arrasar ciudades, naciones y... Oye, pero dime una cosa, si alguien no es creyente en que la Biblia es de Dios, al ver estos patrones que nos afectan hoy,
que nos afectaron históricamente y las naciones que son levantadas y que caen y las economías que se levantan y caen. Dime, ¿cómo alguien puede no creer en la Biblia? Sí, sorprendente. Y aquí, Sid, si ves, hay un ejemplo. Si ves los últimos 40 años de nuestra historia financiera y buscas, hay grandes puntos de cambio o colapsos a largo plazo combinados de las recesiones. ¿Cuándo pasaron? Te daré un ejemplo. El primero 1973, el segundo 80, el tercero 87, el cuarto 2000 y el quinto 2007, grandes recesiones. ¿Qué notas en ellas? Cada una de ellas está separada por un periodo de 7 años. Mira, del 73 al 80, 7 años, 80, 87, 7 años, 2000, 2007, 7 años. ¿Alguna de ellas está específicamente unida al año del Shemitah? 1973, año del Shemitah. 80, Shemitah. 87, Shemitah. 2000, Shemitah. 2007, Shemitah. Cada uno, 100% de ellos, pasó de acuerdo al tiempo establecido de la Biblia. Algunas cosas concuerdan en segundos. Si vas más allá, ve a las grandes caídas de la historia y encontrarás, ¿alguna de ellas tiene lugar con relación al Shemitah? La mayoría de ellas sí. Te daré un ejemplo. Es el tercer colapso más grande de la historia, de 1937 al 38. ¿Cuándo pasó el Shemitah? 1937-38, el mismo año. De hecho, cuando el Shemitah comienza al día siguiente, Wall Street colapsa. Aquí hay otro, la Gran Recesión. ¿Cuándo pasó? Es el 2007 y 8. ¿Cuándo pasó el Shemitah? 2007 al 8. Y en el día exacto del Shemitah, previsto para erradicar las cuentas financieras, el UL 29, la bolsa de valores se colapsa. La Gran Depresión está ligada a esto. Cuando tienes el día pico del Shemitah, justo después de esto viene el colapso más grande en la historia de América. Es impresionante. ¿Sabes, Jonathan, que yo fui corredor de bolsa en Wall Street? Si solo hubiera entendido esos principios bíblicos, si era un gerente de fondos mutuos, sería el mejor de fondos mutuos en el mundo. ¡No entiendo! Tal vez por eso habrá una gran transferencia de riqueza. La riqueza del pecador está guardada para el justo, pero debemos entender esos principios bíblicos cuando volvamos. Me gustaría descubrir el futuro de América basado en el Shemitah. ¿Qué tal tú? Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Estoy impresionado, Rabí Jonathan. ¿Qué tan grande es? No es un principio pequeño. Esto afecta todo. Explica. Sí. El Shemitah tiene muchas facetas. No solo apenas toqué cómo afecta a la economía, Wall Street, todo, pero eso afecta incluso a las realidades físicas. Y lo primero, uno de los misterios es llamado el misterio de las torres. En la Biblia, la palabra torre es Migdal. Eso viene de la palabra hebrea Gadal, que significa grandeza. Hay una unión entre las torres que son elevadas y la grandeza. Es la grandeza de una nación o su orgullo, su gloria. Somos grandiosos. ¿Sabes lo que me recuerda eso? La Torre de Babel. Exacto. Era lo que intentaban hacer. Vamos a hacernos de un nombre. Exactamente. Construiremos una torre hasta el cielo. Exactamente. Hay un misterio aquí. Podría ser que el levantamiento de las torres más altas del mundo marcara el levantamiento de naciones y poderes. Y veremos si está unido al Shemitah. Es impresionante. Por ejemplo, desde la Edad Media las torres más grandes estaban en Europa. El centro de poder estaba en Europa. Pero un cambio tuvo lugar por 1870. La torre más alta se levantó en la Nueva Tierra, en América. 1870, al año siguiente, América se volvió el poder económico más fuerte de la Tierra y el manto va de Bretaña a América. El levantamiento de la torre lo marca. Desde entonces, América construye las torres más altas de la Tierra mientras su poder sigue creciendo, creciendo y creciendo. Pero vamos a ver que hay una unión con el Shemitah, porque en 1945, al fin de la Segunda Guerra Mundial, la cima del poder americano tiene un plan de construir una nueva torre que va a representar la grandeza de América. Es el World Trade Center. Es 1945 el año del Shemitah. La torre es concebida el año del Shemitah. Y ellos comenzaron a construirla en el 66, año del Shemitah. Se construyó en un ciclo de 7 años. Es exactamente el ciclo del Shemitah. 7 años las terminaron en 1973, año del Shemitah. Y luego, finalmente, en el 2001, fueron destruidas en el año del Shemitah. Hay una unión. Mira, las torres están por levantarse. El Shemitah es la caída. De hecho, significa caer. Las torres tratan de la gloria del hombre. El Shemitah trata de humillar el orgullo del hombre o el orgullo de la nación. Así que
Vemos en la Biblia que el Shemita limpia las cuentas. Vimos que se construyeron, también erradica las realidades que se levantan. Y también aquí, en el año del Shemita, de hecho, el Shemita tiene un pico y fue cuando el 11 de septiembre pasa. El 11 de septiembre es el pico del Shemita, la última semana cuando se prepara para el día de la nulificación de erradicar cosas, y de hecho el colapso de las torres causa el colapso de Wall Street. Tienes el más grande, el colapso de la torre, el orgullo de una nación, y tienes el colapso de Wall Street al mismo tiempo, el día del Shemita, que significa que el tiempo del 11 de septiembre estaba determinado. ¿Cómo lo determinaron? Por el antiguo misterio del Shemita. Y aquí está lo profético con esto, Sid. Es solo una de las cosas que si el levantamiento de la torre habla sobre el levantamiento de la nación, ¿qué significa la caída de la torre? Es una advertencia del futuro de los Estados Unidos de América. Justamente como lo señalas, el presagio fue el 11 de septiembre. Sí. Es una advertencia. ¿Cuántas advertencias recibimos antes del juicio? ¿Cuál es el patrón? Dios es misericordioso, pero el presagio, sí, exactamente. Esto sigue a los presagios, que no solo fue un presagio, sino que ellos... Hay una torre que están erigiendo ahora en el punto cero, que en el presagio es el cuarto presagio. También está ligada al Shemita. Hay cosas que han estado pasando desde que el libro El Presagio salió, se han vuelto realidad y están ligados al Shemita. Hay señales apareciendo, no podemos hablar de eso, pero hay señales que tienen que ver con esa torre. Sobre lo que se está levantando en el punto cero, que está ligado a la rebelión. Porque recuerda, esta torre también se está levantando y fue concebida en el año del Shemita. Al mismo tiempo, con ese voto, con ese desafío que se hizo en el Capitolio, y tal vez será completada muy probablemente en el año del Shemita que viene. Eso es un poco del Shemita y la torre, pero también es sobre el levantamiento y caída de las naciones. El Shemita da la clave sobre cuándo las naciones se levantan y caen, como en América. Te daré un ejemplo de cómo este misterio tan grande está afectando todo. Shemita, de hecho, puede tomarse, como dije, sacudida, caída o colapso. 1917, tienes el año del Shemita, tienes un colapso en Wall Street, pero también tienes una sacudida de las naciones llamada la Primera Guerra Mundial. El Shemita es sobre el colapsar. En esa guerra tienes el colapso de los poderes, el colapso de 4 imperios. El imperio alemán, el húngaro, el ruso y el otomano. Todos se colapsan en el año que está unido al Shemita. Y también tienes unido al Shemita, está ligado al levantamiento de naciones. En 1917 es el año que comienza el levantamiento del poder mundial de América en el escenario. Entra al mundo la Primera Guerra Mundial. Así se considera. Tienes el inicio de este levantamiento. Pero si tomas 4 Shemitas luego, que es 28 años, interesante. 4 en la Biblia es el número de los reinos. Te lleva a 1945 y tienes otro cataclismo global. Tienes la sacudida del mundo, la sacudida de la Segunda Guerra Mundial. Tienes de hecho que los ataques de Hitler comienzan en 1938. Es el año del Shemita. Va 7 años a 1945 hasta que termina el mismo Shemita. El Holocausto comienza. Kristallnacht se reconoce a 1938 como el año fatídico, el año del Shemita. Termina en 45, año del Shemita. Cuando llegas al pico del Shemita, también llegas al pico de la Segunda Guerra Mundial, el verano del 45. Te aproximas al día del Shemita de nulificar las cosas. Ese es el día de la erradicación, liberada en el mundo como el poder más grande para erradicar el átomo, lo atómico. La guerra nuclear llega al fin de la guerra, es como ese crescendo. La guerra termina en la última semana del Shemita, todo ese periodo de 7 años, y cuando de hecho en Berlín los aliados tienen un desfile de celebración, es el día del final del Shemita. Por eso... La historia mundial, eso lanza a los Estados Unidos como el superpoder del mundo, incluso la Guerra Fría, el año del Shemita. Ahora, si vas un periodo más, vas a 4 Shemitas, luego 28 años, Shemita también significa la caída de la nación. Te lleva al 73, punto clave. 1973, América decide legalizar la matanza de los niños no nacidos, el mismo pecado por el que fue juzgado el antiguo Israel. Y ese mismo año también es el año que América pierde su primera guerra. Vietnam se colapsa. El mismo día, 15 de agosto, América ganó la guerra antes en otro Shemita. Y tienes eso de la caída ahora. Y el mismo año de la caída tienes el World Trade Center, que marca los mismos años que América legalizó la matanza de sus niños. Y tú ves... Bueno, con la impresionante precisión que hemos visto en el pasado, ¿qué nos dice de ahora y del futuro?
El rabí Jonathan nos habló de que cuando tenemos el Shemitah, que es cada 7 años, significa la bendición de Dios. Pero si no seguimos las leyes de Dios, se vuelve una maldición. Cosas horribles han pasado en la historia de Israel. Entramos en un Shemitah justo ahora. ¿Cuándo comienza? El Shemitah comienza el 25 de septiembre. Lo recuerdo porque es mi cumpleaños, así que es fácil. El 25 de septiembre y va hasta el 13 de septiembre del 2015. Escucha unas cosas. Una es, Dios no tiene que hacer nada, Él no tiene que hacerlo necesariamente siempre, sin embargo, otra advertencia es que Él puede. Y la cosa es que el patrón en general es este. Al comienzo del Shemitah no necesariamente Escucha, yo, si fuera Dios, ni siquiera estaría esperando el Shemitah. Con todo es decir, lo que estamos haciendo es picarle los ojos a Dios con el dedo como nación aquí en Estados Unidos. En verdad, me alegra no ser Dios. Dios tiene mucho más misericordia que yo, pero si estudias la Biblia, tiene un punto de juicio. Sí, y eso es lo peligroso, porque cuando combinas todo esto, ¿a dónde va este país? Cuando combinas a los presagios que aparecen y continúan, cuando combinas el Shemitah, esa es la cosa. La cosa es esto. En los últimos 2 Shemitahs, en 2001, 2002 y luego 2007 y 2008, sí. Ves que el misterio se vuelve más y más preciso e intenso. Está aumentando porque en el 2001 tenemos el colapso más grande del mercado de valores de la historia. Es el día exacto que señala la Biblia, el Elul 29, para borrar las cuentas financieras. 7 años después, 2008, tienes otro gran colapso en la historia de América, más grande, y pasa exactamente el mismo día señalado por la Biblia. 2 grandes colapsos pasan exactamente 7 años hebreos, coinciden en días, horas y segundos. El misterio se está volviendo más intenso. Y sabes, está yendo tan rápido, ¿Sí? Quiero que lo captes. Es tan preciso lo que dice él. Es el año, el día, el segundo. Vaya, ¡qué Dios tan maravilloso servimos! Sí, y la cosa es que significa que la nación estamos progresando hacia el juicio. Es exactamente lo que pasa en América, así que... de nuevo, Dios no tiene que hacer nada a nuestro criterio, pero hay que estar Bueno, alerta. dime la fecha exacta en que comienza y en que termina. 25 de septiembre es el comienzo De este y en año. general, de nuevo, al principio no es necesariamente notorio, Pero si algo se elige para este año, y en general se va armando hasta su pico, que es cuando pasan las cosas, ¿sí? Que es el 13 de septiembre del 2015. También hemos hablado de esto antes. Pasa con el periodo de la luna de sangre también. ¿Sabes? Porque el periodo de la luna de sangre es 1 año y medio y estamos en ese medio. pero lo que queda del año, Es totalmente del Shemitah. Todo está pasando al mismo tiempo como Shemitah. Es como una convergencia de advertencias. Parece. Y la otra cosa es que hay otra cosa, Sid. En la Biblia, una de las señales del juicio es el oscurecimiento del sol. No digo que cada eclipse sea, sin embargo, hay algo aquí. Esta es la cosa, escucha. Cuando ese gran día del pico viene, el 29 Elul, habrá un eclipse solar marcando el día. El gran día de la nulificación, al final del Shemitah, habrá un eclipse solar ese mismo día. Cuando hablamos de la torre, todo se une. Cuando acaban de poner el capitel para hacerla más alta de América, el día que lo pusieron hubo otro eclipse solar. ¿Y sabes cuándo fue la última vez, Sid, que un eclipse solar pasó en el 29 Elul? Fue en el 87. Tuvimos la erradicación más grande de Wall Street de la historia. Justo después de eso... No digo que tenga que ser, Bueno, pero las entonces cosas... hagamos la pregunta obvia. Has estudiado esto, pero no solo como un erudito, que lo eres, sino por revelación. Quiero que me digas qué crees tú que va a pasar. pienso que sea lo que pase en este periodo o no, yo estaría listo. Y pienso sin lugar a dudas que una gran sacudida viene a América. Y esa sacudida afectará la economía, afectará la esfera financiera, y puede haber más que solo esas esferas, pero afectará eso. Algo como la hambruna en la tierra. Creo que incluso los servicios y la infraestructura se detendrán. Creo que habrá una gran advertencia y es la misericordia de Dios. Porque en este punto, sin la sacudida, no creo que haya un avivamiento. Lo que Dios quiere es avivamiento. Pero debemos estar listos. Lo que puede ser sacudido será sacudido. Bueno, solo nos quedan 2 minutos. ¿Qué es el séptimo Shemitah llamado jubileo? Bueno, hay muchas cosas. Solo diré esto, ¿sí? Cuando llegas al séptimo Shemitah, es decir, 7 veces, 7 años, 49 años, llega el jubileo. El jubileo está ligado al misterio del Shemitah. El jubileo es la restauración, volver a tu tierra, volver a tu hogar. Eres restaurado a tu herencia. Bueno, hace 2000 años...
Israel perdió su herencia, perdió la tierra. Bueno, lo que pasa es, recuerda que el jubileo solo comienza en el año después del Shemitah. Bueno, la restauración de Israel comienza en 1917 con la Declaración Balfour cuando le devuelven la tierra a Israel, Bretaña. 1917, el año siguiente al Shemitah, es lo siguiente, es como el jubileo, es la restauración de la tierra. Si vas 7 Shemitas luego de 1917, te lleva a 1967, la restauración de Jerusalén, justo después del año del Shemitah, y es la restauración. Y el siguiente ya viene, el siguiente, si avanzas 7 Shemitas más, llegas al siguiente que es en 2015, el año después de eso es 2016. No digo que Dios tiene que hacerlo, pero es impresionante lo que ha hecho. Él es impresionante, está a cargo de todo. Entonces el séptimo Shemitah ya viene y podría ser el cierre, no solo para este país, sino para todo en el final de los Podría ser tiempos. profético. Y de nuevo, no ponemos a Dios en una caja, pero es asombroso. El Shemitah tiene el misterio de todo. Pero el misterio de todo debe ser Sí. simple. Sí. Está en Yeshua, Jesús, el Mesías judío. Sí. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Jesús que sea tu Señor y more dentro de ti. Comienza a leer la Biblia y te digo algo. Si caminas en la misma paz, te entrenaré y te equiparé para caminar en lo que Dios me dio. Nada te molestará. ¡Nada!